El mundo misterioso antes del diluvio. ¿Por qué esta historia bíblica fue prohibida? Antes del diluvio, antes de que las aguas cubrieran la tierra, existía un mundo misterioso, un tiempo olvidado donde gigantes caminaban entre los hombres, donde el cielo aún tocaba la tierra, y el velo entre lo visible y lo invisible era tenue. Cuando hablamos sobre el mundo antes del diluvio, sobre los días de Noé y sobre los secretos prohibidos de la Biblia, nos encontramos con una era envuelta en sombras y silencios. Una época en la que la creación aún latía con la presencia original de Dios, pero ya albergaba semillas de rebelión, corrupción y juicio inminente. Ese mundo antediluviano, narrado en los primeros capítulos del libro de Génesis, no era solo el escenario de historias infantiles sobre arcas y animales en parejas. Era un campo de batalla espiritual, una era marcada por intervenciones divinas directas, interacciones celestiales, y una humanidad que, aunque cercana al origen, caminaba aceleradamente hacia la destrucción. La tierra aún estaba fresca de la creación, la naturaleza aún cantaba con orden, pero los corazones de los hombres ya se inclinaban hacia el caos. Lo que comenzó en el Edén con la comunión pura entre el Creador y la criatura, ahora se alejaba hacia el abismo. La Biblia no omite este escenario sombrío. En Génesis capítulo 6, versículo 5, leemos que el Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Esta descripción no es de cualquier mundo, sino de un mundo saturado de tinieblas, habitado por hombres de gran poder, pero también de gran corrupción. Un tiempo en el que todo parecía estar avanzando, ciudades se levantaban, profesiones se multiplicaban, la ciencia y la música ganaban expresión, pero el espíritu de la humanidad estaba profundamente enfermo. Las Escrituras revelan que la historia de la salvación comienza en un ambiente que ya estaba espiritualmente comprometido. Cuando Dios mira ese mundo, ve algo que contrasta profundamente con lo que había ideado en el principio. Aquel "y vio Dios que era bueno", repetido como estribillo en el relato de la creación, ahora cede lugar a una tristeza divina, un lamento sagrado ante lo que el libre albedrío humano había escogido. Ese dolor de Dios no es ira descontrolada, sino la expresión del amor que observa su obra alejarse de él por elección propia. Aún así, incluso en las sombras de este mundo olvidado, había señales de que el cielo aún estaba atento, voces que aún buscaban al Eterno, hombres y mujeres que no se postraron ante la corrupción creciente. El universo espiritual aún vibraba, y las fuerzas que se moverían en los bastidores de la historia ya estaban en acción. Porque incluso antes de que el primer trueno anunciara la lluvia, una guerra invisible ya había sido librada mucho más allá de la tierra. Y es allí, en el plano celestial, donde todo realmente comenzó, la rebelión celestial, cuando los ángeles abandonaron el cielo. Mucho antes de que cualquier paso humano tocara el suelo del Edén, antes de que la tierra fuera moldeada con sus mares, sus montañas y sus ciclos de vida, ya había ocurrido un movimiento en los cielos. Un movimiento silencioso, pero profundo, que no partió de la creación inferior, sino de lo alto. El drama de la rebelión no comenzó con los hombres, comenzó con los ángeles. Criaturas espirituales, hechas para servir y reflejar la gloria de Dios, decidieron por libre elección abandonar el propósito para el cual fueron creadas. El universo, que hasta entonces resonaba unidad y adoración, experimentó su primera ruptura. Esa realidad es presentada en fragmentos bíblicos de profunda carga espiritual. En Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, Dios interroga al hombre con palabras que revelan un momento anterior al tiempo. ¿Dónde estabas tú, cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Cuando las estrellas del alba juntas cantaban alegremente, y todos los hijos de Dios se regocijaban. El texto muestra que, en el instante de la creación, los ángeles, llamados aquí hijos de Dios y estrellas del alba, ya existían y celebraban. Pero no todos esos hijos permanecieron fieles.
Lo que ocurrió fue más que desobediencia. Fue una insurrección cósmica. Un ser de luz, llamado Lucifer, descrito en Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, se exaltó en su propio corazón. No deseó solo gloria, deseó ser igual al Altísimo. Quiso subir por encima de las estrellas de Dios y sentarse en el monte de la congregación. Pero aquel que intenta subir por encima del trono de Dios, inevitablemente cae. Y cayó. «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo del alba?», declara Isaías. «Tú que debilitabas a las naciones, eres cortado por tierra». Esa caída no fue solitaria. Apocalipsis capítulo 12 describe que la cola del dragón, símbolo de Satanás, arrastró consigo a 1/3 de las estrellas del cielo. Ese lenguaje, conectado con el simbolismo profético de las Escrituras, nos lleva a entender que 1/3 de los ángeles eligieron seguir esa rebelión, dejando su estado original, su morada de luz, y entregándose al engaño. Judas, en el versículo 6, afirma que esos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y están reservados en prisiones eternas en tinieblas, para el juicio del gran día. Teológicamente, esa elección expone una realidad espiritual muchas veces ignorada. Los ángeles fueron creados con libre albedrío. No eran autómatas celestiales. Tenían voluntad, conciencia y propósito. Fueron creados para servir ante el trono, ministrar alabanza, ejecutar juicios y anunciar revelaciones. Pero el don de la libertad permitió que algunos se desviaran, y esa elección generó consecuencias eternas. La rebelión angelical no afectó solo la estructura celestial, impactó todo el plan divino de redención. Al rechazar el orden del cielo, esos ángeles caídos crearon un contrasentido, un reino paralelo que se opone al reino de Dios. Pablo lo describe con precisión al afirmar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y dominadores de este mundo de tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto no es solo una metáfora espiritual, sino una descripción exacta de la estructura organizada del mal. Hay jerarquía entre los caídos, hay misión, hay estrategia, y en el centro de esa estructura está aquel que se transformó de querubín protector ungido en adversario, Satanás. No como un ser grotesco con tridente, sino como un espíritu de altísima influencia, capaz de disfrazarse como ángel de luz, como afirma la segunda carta a los Corintios. Su misión ahora es única: impedir que la gloria de Dios se manifieste plenamente en la tierra. Él sabe que el plan divino pasa por el hombre, y por eso, aún en los días anteriores al diluvio, decidió interferir directamente. Pero para tocar al hombre, necesitaba descender, él y los que estaban con él. Y fue exactamente eso lo que hicieron. Descendieron, dejaron el cielo con intención, y al tocar el suelo de la tierra, no vinieron solo para observar, sino para infiltrarse, seducir, modificar, contaminar, porque el objetivo no era destruir la creación, era corromperla desde dentro. La tierra se convertiría en el nuevo campo de batalla, el hombre, el nuevo objetivo, y el plan de Dios, la mayor amenaza al trono de la rebelión, la infiltración de los Nefilim y la corrupción de la humanidad. La tierra ya no era un espacio aislado del conflicto que había comenzado en los cielos. Lo que había sido una rebelión distante, librada entre ángeles y el Creador, ahora se convertía en una invasión directa, silenciosa y calculada sobre la humanidad. El libro de Génesis, en el capítulo 6, registra uno de los pasajes más misteriosos y perturbadores de toda la Escritura. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Esta afirmación marca el inicio de una nueva fase en la corrupción del mundo. Los hijos de Dios, expresión que, en todo el Antiguo Testamento, se refiere a seres celestiales, ángeles creados, descendieron a la tierra con la intención de interferir directamente en el plan de Dios. No solo observaron a la humanidad, sino que cruzaron los límites de la creación. Tomaron esposas humanas y generaron descendencia híbrida.
El fruto de esa unión fue el surgimiento de los Nefilim, palabra hebrea que significa los caídos, pero que también se traduce como gigantes en algunas versiones. Estos seres no eran solo físicamente imponentes, sino que llevaban una herencia espiritual corrompida. Eran manifestaciones vivas de la mezcla entre lo espiritual y lo terrenal, de lo celestial corrompido con lo humano vulnerable. Se convirtieron en los valientes que hubo en la antigüedad, los varones de renombre, como afirma el propio texto sagrado. No eran mitos, eran reales, y su presencia alteró profundamente la estructura social, espiritual y hasta biológica de la humanidad. Esa infiltración no fue accidental, fue una estrategia. Los ángeles caídos, liderados por aquel que había sido expulsado del cielo, sabían que de la semilla de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, como Dios había profetizado en el Edén. Corromper la línea humana era un intento desesperado de impedir que el Mesías pudiera nacer. Al mezclar ADN angelical con el humano, se creaba una línea distorsionada que rompía la pureza de la creación original y contaminaba la descendencia de Adán. La presencia de los Nefilim esparció terror. Se convirtieron en objetos de veneración y miedo. Los pueblos antiguos los veían como dioses, guerreros invencibles, figuras sobrenaturales. Pero detrás de la gloria aparente había destrucción. Donde ellos se establecían, el caos se multiplicaba. La violencia crecía, las costumbres se pervertían, la idolatría tomaba forma. La sociedad comenzó a organizarse en torno a la fuerza, la dominación y el miedo. El mundo no solo se olvidaba de Dios, lo sustituía deliberadamente por imágenes inspiradas en esos gigantes. El impacto de esa generación corrompida se extendió a toda la creación. El texto de Génesis capítulo 6, versículo 12, dice: «Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La expresión «toda carne» incluye no solo a los hombres, sino también a los animales, los sistemas ecológicos, los ciclos naturales. La contaminación espiritual provocó un desequilibrio que alcanzó el orden de todo lo que había sido declarado muy bueno en el principio. La tradición judía extrabíblica, especialmente el libro de Enoc, aunque no es canónico, hace eco de esta narrativa al detallar el nombre de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón, firmando un pacto de actuar en conjunto. Estos relatos, aunque no inspirados, refuerzan la comprensión de que había una acción coordinada y no aislada. Y más aún, revelan que esos ángeles enseñaron a la humanidad artes ocultas, manipulación de metales, hechicería, cosmología distorsionada, todo como forma de acelerar la degeneración del mundo. La respuesta de Dios, sin embargo, ya estaba en movimiento. El Espíritu Santo, que se cernía sobre las aguas en la creación, ahora se retiraba de la convivencia humana. Génesis capítulo 6, versículo 3 declara: «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años». Era el inicio de un tiempo de paciencia divina, una ventana de oportunidad antes del juicio. Pero la humanidad, fascinada por los Nefilim, seguía encantada por el poder y ciega a la verdad. El mundo, que debía reflejar la gloria de Dios, ahora reflejaba el dominio de fuerzas extrañas. Los hijos de los hombres celebraban a los hijos de los ángeles, y la tierra, cada vez más, dejaba de reconocer a su Creador. Y fue en ese escenario de sombras y gloria profanada que la propia creación comenzó a gemir. Porque lo que ocurriría a continuación no vendría de los cielos solo como un castigo, sino como un rescate de lo que aún podía ser preservado. La maldición de la tierra y la alteración de la creación original. Cuando el hombre cayó, la tierra cayó con él. La ruptura de la alianza entre Dios y el ser humano no alcanzó solo el alma, sino que afectó el suelo, el cielo, los ciclos de la naturaleza e incluso la propia constitución del cuerpo humano. Génesis capítulo 3 registra que, tras el pecado, el Señor Dios declaró: «Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aquello que fue creado para ser armonía se tornó resistencia. Lo que era jardín se convirtió en campo espinoso. La naturaleza, que antes cooperaba con el hombre, ahora le imponía lucha, desgaste y límite. Ese acto divino no fue una venganza, sino un reflejo natural del desorden espiritual implantado por el pecado. La creación, que hasta entonces vibraba en consonancia con la presencia de Dios, comenzó a reflejar una nueva realidad, la de la ausencia, la del alejamiento, la del conflicto entre el hombre y todo lo que había recibido para cultivar. Romanos capítulo 8 profundiza esta comprensión al afirmar que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a 100%, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto significa que la maldición de la tierra no fue definitiva, sino un estado de angustia cósmica esperando redención. La muerte, hasta entonces inexistente, pasó a gobernar los ciclos biológicos. Los animales, que antes convivían en paz, se convirtieron en depredadores. La alimentación cambió. El cuerpo humano, antes inmortal, empezó a decaer con el tiempo. La Biblia afirma que Adán vivió 930 años, pero incluso esa longevidad, aún expresiva, era un declive en relación con lo planeado en el principio. La creación se alteraba. La propia naturaleza parecía experimentar por primera vez la sensación del cansancio. Montañas se movían, mares se agigantaban, desiertos nacían. Nada era como antes. Esa alteración alcanzó también la percepción espiritual del hombre. Comenzó a temer lo que antes le era familiar. Sintió vergüenza ante la presencia de Dios. Se escondió. Perdió la claridad de lo sagrado. La tierra, ahora maldita, se convirtió en símbolo de la separación. Cada espina, cada dolor de parto, cada tormenta se volvía un recordatorio físico de una caída espiritual. Y así, el mundo comenzó a comportarse como un reflejo del corazón humano, inestable, dividido, en conflicto con su origen. Incluso los cielos, que antes anunciaban la gloria de Dios de forma directa, pasaron a ser interpretados con miedo, superstición o indiferencia. El brillo del sol, la regularidad de las estaciones, las mareas, todo seguía un ritmo, pero ese ritmo ya no era completamente armonioso. Había algo roto en el equilibrio de la creación, y los hombres, al percibirlo, comenzaron a buscar respuestas por caminos cada vez más alejados de Dios. La tierra ya no era hogar, era esfuerzo. Cada cosecha exigía lucha, cada nacimiento, dolor. La experiencia humana pasó a estar marcada por pérdidas, enfermedades, límites. El hombre, que fue formado del polvo para dominar la creación, ahora volvía al polvo, sometido a su fragilidad. Y ese nuevo estado de la creación abrió espacio para otras influencias. El suelo que antes respondía a la voz de Dios, ahora estaba vulnerable. La naturaleza herida se convirtió en puerta de entrada para lo que estaba por venir. Porque, donde hay herida abierta, siempre hay un espíritu dispuesto a explorar. El legado oculto de Caín, ciudades, sabiduría y tinieblas. La marca de Caín no fue solo una señal en su piel, fue una cicatriz abierta en la historia de la humanidad. Después de haber matado a su hermano Abel, Caín se convirtió en el primero en romper no solo con Dios, sino con toda forma de arrepentimiento. Cuando fue confrontado, no se quebrantó, no lloró, no pidió perdón, solo temió las consecuencias. Y ante esto, el Señor lo perdonó de la muerte, pero lo sentenció al exilio. Serás fugitivo y errante en la tierra, declaró el Señor en Génesis capítulo 4, versículo 12. Pero Caín no vagó indefinidamente. Se estableció. Fundó la primera ciudad registrada en la historia bíblica y la llamó Enoc, en honor a su hijo. Este detalle, aparentemente simple, tiene profundidad. Mientras Dios había establecido al hombre en el jardín, Caín construyó una ciudad lejos del jardín, lejos de la presencia del Señor.
fue el inicio de la vida urbana como respuesta a la exclusión espiritual. Un intento de reconstruir con las propias manos lo que se perdió en el espíritu. Un proyecto humano de estabilidad, gloria y permanencia, sin Dios. La descendencia de Caín siguió ese mismo camino. Sus hijos no fueron recordados por su piedad, sino por sus logros. Jubal se convirtió en el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín fue el instructor de toda obra en cobre y hierro. Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y cuidan del ganado. La línea de Caín floreció en cultura, tecnología, música, herramientas. En términos humanos, era una civilización admirable. Pero todo eso fue construido fuera de la presencia de Dios. Ese progreso material ocultaba un vacío espiritual. La línea de Caín no solo inventaba, también corrompía. Su descendiente Lamec fue el primer polígamo registrado en la Biblia y el primero en jactarse de su violencia. Maté a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Aquí vemos el florecimiento de una cultura basada en la fuerza, en la soberanía individual, en el orgullo y en la sustitución de principios eternos por instintos humanos. Hay un patrón nítido. Cuanto más se alejaban de Dios, más se exaltaban a sí mismos. Lo que era don se convirtió en instrumento de vanidad. La música, que podía alabar, pasó a entretener. La metalurgia, que podía servir, se convirtió en instrumento de guerra. La organización social, que podía expresar justicia, se transformó en dominio. La ciudad de Caín representaba un sistema, el primer sistema del mundo sin Dios. Un modelo de progreso con ausencia de espiritualidad. Una torre invisible donde el hombre, y no el creador, ocupaba el trono. Sin embargo, incluso envuelta en tinieblas, esa línea fue autorizada a existir. Dios no la eliminó. Eso nos enseña que el juicio no siempre es inmediato. Él observa, permite, expone. Y mientras la descendencia de Caín crecía en fama y habilidad, otra línea silenciosa comenzaba a surgir. Una que no buscaba edificar su nombre en la tierra, sino invocar el nombre del Señor. Una línea que caminaba en contra del sistema de Caín. Porque, incluso en las sombras, Dios nunca dejó de plantar esperanza. Set, Enoc y el camino de la obediencia. Mientras la línea de Caín levantaba ciudades, multiplicaba invenciones y glorificaba la fuerza humana, otra historia se desarrollaba en silencio. En medio de una tierra manchada por la sangre del justo Abel y por la arrogancia creciente de la civilización corrompida, Dios plantó una nueva semilla. Adán y Eva tuvieron otro hijo, y le dieron el nombre de Set. Génesis capítulo 4, versículo 25, registra: Porque Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Esta declaración no es solo emocional, es profética. Set surge como una restauración, como un hilo de continuidad del plan divino. A diferencia de la línea de Caín, que rápidamente se volvió hacia la autoglorificación, los descendientes de Set son presentados de forma más discreta, pero espiritualmente impactante. El texto dice que, entonces, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 26. Esta simple frase encierra una profundidad enorme. En hebreo, invocar el nombre del Señor indica más que clamar. Significa reconocer su autoridad, su soberanía, y buscar su rostro como dirección para la vida. Era un acto de rendición y devoción en medio de la cultura de la autosuficiencia. Dentro de esa línea, se destacan hombres que, incluso viviendo en tiempos donde la mayoría se alejaba de Dios, eligieron andar con Él. Enoc es el ejemplo supremo de esto. En Génesis capítulo 5, versículo 24, está escrito: Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Lo que esta frase dice es algo absolutamente extraordinario. En un tiempo en que la muerte era el destino de todos, Enoc no murió. Fue trasladado, retirado de la tierra de forma sobrenatural. La Biblia no describe ese momento con detalles visuales, pero el silencio del texto es precisamente lo que amplía su reverencia. La ausencia de muerte en Enoc
resuena como una declaración de que hay otro camino. La expresión caminó con Dios no significa solo que Enoc era un hombre de oración. En el contexto hebreo, andar con Dios indica intimidad continua, comunión profunda, obediencia progresiva y constancia espiritual. No fue un evento aislado, fue un estilo de vida. Enoc vivió 65 años antes de engendrar a Matusalén, y después de eso, caminó con Dios por 300 años. En un mundo en decadencia, él fue un altar vivo, una columna espiritual que resistía al colapso a su alrededor. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, profundiza este testimonio. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Pues antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe de Enoc no fue solo creer que Dios existía, sino vivir como quien está en la presencia constante de un Dios personal e íntimo. Su vida se convirtió en un modelo eterno de devoción. Un hombre que no construyó ciudades, no dominó tierras, no tuvo ejércitos, pero vivió tan cerca de Dios que fue absorbido por la gloria antes de que la muerte lo tocara. Teológicamente, Enoc representa el camino del remanente. Él señala a todos los que, incluso rodeados de tinieblas, mantienen encendida la luz de la comunión. Su vida es un contraste absoluto con los Nefilim, con la descendencia de Caín, con los que corrían hacia la violencia y la idolatría. Él no solo sobrevivió espiritualmente a ese tiempo, él venció. Y por eso fue llevado. Su ausencia entre los muertos era una predicación silenciosa de que el juicio no era la única realidad, también había recompensa. Donde todos esperaban un fin, Enoc fue señal de continuidad, de transición, de que aún era posible vivir de forma agradable a Dios. Su generación, sin embargo, poco aprendió de él. La corrupción seguía extendiéndose, y el mundo se alejaba cada vez más del patrón del Edén. Pero el nombre de Enoc permaneció, como un testimonio de que el cielo aún podía ser tocado, y de su linaje nacería aquel que traería alivio a la tierra herida. Un justo, un hombre de fe, un constructor, porque la obediencia, aunque rara, siempre prepara el camino para la redención. Los 200 ángeles y los secretos prohibidos revelados a la humanidad. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale, me gusta, comenta y comparte. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. Suscríbete al canal. Y si quieres bendecir el canal, deja un super chat de cualquier cantidad o hazte miembro, así seguiremos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, mientras la generación de Set mantenía viva la devoción al Dios verdadero, algo se movía en las sombras. La corrupción espiritual no había cesado con la caída inicial, ni con la marca en Caín, ni siquiera con la aparición de Enoc. Había una operación en curso, más profunda, más perversa, que no se limitaba a la seducción moral o a la violencia humana. Lo que estaba por suceder era una distorsión del conocimiento, una transferencia de sabiduría que jamás fue autorizada, y que vendría a agravar de forma irreversible el estado de la creación. Las escrituras canónicas nos ofrecen las bases de este fenómeno en Génesis capítulo 6, cuando relatan la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, pero algunas tradiciones judías antiguas, especialmente el libro de Enoc, aunque no es inspirado, pero citado por Judas, detallan un episodio que ilumina este colapso. 200 ángeles, liderados por una entidad llamada Semiasa, habrían descendido deliberadamente al monte Hermón. Allí hicieron un pacto entre ellos, jurando no retroceder en su misión. Interactuar con los hombres, tomar mujeres humanas y enseñarles conocimientos que pertenecían solo al dominio celestial. Esta decisión tuvo implicaciones devastadoras. Estos ángeles enseñaron a los hombres el uso de los metales para forjar armas, transformando herramientas en instrumentos de guerra. Enseñaron cosmología, astrología, encantamientos, secretos sobre plantas, piedras, magia y seducción.
Lo que antes era desconocido y reservado al plano divino, ahora era utilizado para explorar, dominar, manipular. La humanidad fue acelerada en ciencia, pero estancada espiritualmente. La sabiduría que podría haber sido bendición, si hubiera venido de lo alto y en el momento correcto, fue corrompida por la motivación de los caídos: destruir al hombre desde dentro. Es importante notar que este tipo de conocimiento no era en sí pecado. Pero el problema no era el contenido, era el propósito y el origen. Al recibir tales revelaciones fuera del tiempo, sin madurez espiritual y sin dirección divina, los hombres no crecieron, se corrompieron. Lo que era para edificar, destruyó. Lo que podría haber sanado, envenenó. En Romanos capítulo 1, Pablo afirma que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, cambiando la verdad por la mentira. La enseñanza de los ángeles caídos reforzó esta elección. El conocimiento es una herramienta poderosa, pero en las manos equivocadas es destrucción. Los ángeles que descendieron lo sabían. No buscaban educar, sino manipular. Sabían que el hombre, encantado con la sabiduría, olvidaría la fuente de la vida. Por eso, enseñaron atajos, plantaron arrogancia, alimentaron el deseo de control. Lo que comenzó con un simple toque angelical se convirtió en un sistema. Civilizaciones que adoraban los cielos, los astros, los elementos, en lugar del Creador. El culto a la naturaleza, la adoración a los dioses, los sacrificios humanos, todo comenzó con la distorsión de una verdad transformada en dominio. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, confirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Lo que esos ángeles hicieron no fue solo rebelarse, sino transferir autoridad, modificar el orden divino e interferir directamente en la historia de la redención. Por eso, fueron aprisionados de forma inmediata, a diferencia de otros espíritus malignos que aún actúan en la tierra. Su culpa fue singular. Estas enseñanzas se perpetuaron, fueron transmitidas de generación en generación, incluso después del diluvio. La Torre de Babel, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma. Todas esas culturas bebieron de fuentes que se remontan a aquellos días. Ideas sobre dioses inmortales, híbridos poderosos, manipulación de la naturaleza y conocimiento secreto aún son reflejo de los días antiguos. La semilla plantada por los ángeles caídos no murió con ellos. Fructificó. El mundo antediluviano se convirtió así en un laboratorio espiritual de todo lo que habría de repetirse después. Pero en aquel tiempo, la intensidad fue tan grande que Dios necesitó actuar con urgencia. La humanidad se había encantado con la sabiduría prohibida. Lo que era santo se volvió común. Lo que era eterno fue comercializado. Y lo que era sagrado fue profanado. Ahora, el hombre no solo ignoraba a Dios, creía que podía ser como Él. El mismo engaño que sedujo a Lucifer ahora seducía a la tierra. Y la caída, una vez más, era inevitable. El declive moral global. Cuando la tierra perdió el rumbo, la creación gimió, el cielo se cayó, y la tierra, ya corrompida en su estructura, ahora se hundía en un colapso moral sin precedentes. Después de la invasión de los ángeles caídos y la difusión de conocimientos prohibidos, la humanidad no solo se alejó de Dios, lo rechazó por completo. El mundo antediluviano se convirtió en un espejo de la naturaleza humana entregada a sus propios deseos. Lo que había comenzado con una desobediencia en el Edén, evolucionó hacia una sociedad entera estructurada sobre la rebelión. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, declara con sobriedad: «Vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal». Esta no es una descripción simbólica, es una radiografía del alma humana en su estado más degradado. No era solo que los hombres pecaban, vivían en función del pecado. Soñaban con el mal, planeaban el mal, amaban el mal,
La conciencia colectiva había sido deformada. Los valores fueron invertidos. La injusticia pasó a ser exaltada como virtud y la perversidad como sabiduría. El mundo prediluviano era avanzado en muchos sentidos. Había cultura, ciudades, instrumentos, profesiones. Pero todo eso era utilizado para potenciar la corrupción. La violencia no era la excepción, era la norma. La sensualidad se convirtió en moneda social. La mentira era instrumento de poder. Y el ego del hombre, alimentado por todo lo que los ángeles rebeldes habían enseñado, se convirtió en el centro de la existencia. Ya no había temor. Ya no había verdad. Solo había supervivencia, dominación y deseo. En ese contexto, la familia, la primera institución establecida por Dios, fue desmantelada. El matrimonio, creado para reflejar la unión entre el hombre, la mujer y el Creador, fue reducido a posesión y explotación. La maternidad fue desvalorizada. El hogar ya no era refugio, era campo de disputa. Las generaciones se desconectaron. El respeto a los mayores desapareció. La palabra perdió valor. La sangre fue banalizada. Y la vida humana se volvió desechable. Todo eso no era solo consecuencia natural de malas decisiones. Era el fruto de una operación espiritual articulada, continua y progresiva. Satanás no solo tentó al hombre en el Edén. Construyó una cultura alternativa, donde todo lo que Dios amaba era ridiculizado, desfigurado o sustituido. La creación fue secuestrada por ideologías y prácticas que glorificaban a la criatura en lugar del Creador. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, describe ese ciclo de degeneración con precisión. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón del hombre, alejado de la luz, se convirtió en tinieblas. Y con él, todo a su alrededor. La misma tierra comenzó a responder de manera disfuncional. Las fieras se volvieron más violentas. El clima, impredecible. Las cosechas, escasas. La creación parecía resistir a la propia existencia del hombre. Era como si el universo entero dijera, al unísono, esto ya no es lo que debería ser. Pero incluso ante eso, Dios no actuó de inmediato. Esperó, observó, buscaba ojos que aún lo buscaran. Pero cuanto más esperaba, más se hundía el mundo. La corrupción espiritual se volvió institucional, la injusticia sistémica, y el pecado, celebrado. La tierra no solo perdió el rumbo, rechazó el camino, eligió andar en la oscuridad. Y así, el tiempo de la misericordia comenzaba a agotarse, porque cuando el Creador contempla su obra completamente deformada, Él no gira el rostro, Él se levanta. El dolor de Dios y la decisión de juzgar. Pocos versículos en las Escrituras cargan con tanta carga emocional como Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta no es una frase simbólica, es una revelación íntima del corazón de un Dios que ama profundamente, pero que ahora contempla su creación rechazando cada principio, cada oferta de redención, cada trazo de su presencia. El arrepentimiento divino no es un error cometido, sino la expresión de un dolor tan profundo que solo puede describirse con el lamento del propio Creador. Dios es inmutable en su esencia, pero su relación con la humanidad es dinámica. Él observa, responde, siente. Y cuando el hombre insiste en andar por el camino de la destrucción, incluso después de haber recibido todo, comunión, tierra, bendición, dirección, Dios no guarda silencio. Él sufre. El texto dice que le dolió en su corazón. Esto revela que el juicio divino no nace de una ira fría, sino de un pesar profundo. No es movido por furia, sino por dolor. Es la tristeza de un padre que ve a sus hijos entregarse voluntariamente a la muerte. La paciencia divina se había extendido por siglos. En cada generación, Él esperaba. Hombres como Enoc habían testificado de su justicia. La línea de Set aún invocaba su nombre. Pero la mayoría eligió otro camino. Eligió a los gigantes, los cultos paganos,
las alianzas con los ángeles caídos, el poder fácil, la seducción del conocimiento corrompido. El mundo ya no reflejaba el cielo. La tierra se convirtió en una inversión de la voluntad divina. La decisión de Dios de enviar el juicio no fue precipitada. Fue, en realidad, la única respuesta posible ante la completa degradación de todo lo que Él había declarado como bueno. El versículo siguiente trae su sentencia. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Génesis capítulo 6, versículo 7. Esta amplitud muestra que la contaminación no era solo moral, sino existencial. La creación, como un todo, se había vuelto irreconocible. Teológicamente, este momento señala una dimensión del carácter divino que muchas veces se pasa por alto. Su justicia nace del amor. Dios no tolera el mal porque Él es santo, y Él es santo porque es amor. Lo que se veía sobre la tierra era lo opuesto a lo que Él es. El juicio, por lo tanto, no fue un acto aislado, sino la continuidad de su carácter. Un Dios que no interviene ante el sufrimiento no es justo. Un Dios que ve a los pequeños ser aplastados, a los inocentes ser sacrificados, y permanece pasivo, no es Padre. El diluvio fue la intervención de un Dios que aún se importaba. Pero incluso ante esta decisión, hay un detalle que no puede ser ignorado. Dios no simplemente destruyó. Primero advirtió, comunicó, buscó a alguien que aún lo escuchara. Porque, aún en medio del dolor, no rompió la alianza que había hecho consigo mismo, la de redimir al mundo a través de la simiente de la mujer. Y fue en ese contexto de juicio inminente, de tinieblas esparcidas, que un hombre común, pero íntegro, capturó la mirada del Eterno. El justo en medio del caos. La misión de Noé. En medio del escenario más sombrío que la humanidad había experimentado, cuando los cielos estaban cargados de indignación y la tierra saturada de violencia, un hombre brilló, no por su poder, ni por su fama, ni por hechos extraordinarios, sino porque, en un mundo que se había olvidado de Dios, Él aún lo escuchaba. Génesis capítulo 6, versículo 8, nos entrega una de las declaraciones más sublimes de la narrativa bíblica. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La gracia de Dios no es una reacción automática, ni un favor aleatorio. Reposa donde hay espacio para ella. Y Noé, a diferencia de su generación, mantenía el corazón inclinado al Creador. Mientras todos se postraban ante gigantes, placeres y mentiras, Noé mantenía su vida ante el altar. La Biblia afirma que él era varón justo y perfecto entre sus contemporáneos, y que caminaba con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. Las mismas palabras que describen a Enoc ahora son atribuidas a él. Esto nos muestra que, incluso en un mundo en ruinas, la comunión con Dios aún era posible. Noé no era perfecto, era humano, pero su diferencia estaba en la dirección de su corazón. En un tiempo en que los pensamientos de la humanidad eran continuamente malos, Noé aún reflexionaba, aún discernía, aún elegía la obediencia. La justicia que lo definía no era fruto de mérito personal, sino de una vida vivida en la presencia. Él no solo creía en Dios, caminaba con Él. Y ese caminar hizo de Noé el vínculo entre el juicio y la promesa. Cuando Dios decidió traer el diluvio sobre la tierra, no lo hizo en silencio. Reveló su plan a Noé. Lo que esto nos muestra es tremendo. Incluso cuando el juicio es necesario, Dios comunica antes de ejecutar. Él busca un colaborador, alguien que esté en sintonía con su voz. La misión que Él entrega a Noé no es simbólica, es concreta, física, extenuante. Hazte un arca de madera de gofer, ordena el Señor. Génesis capítulo 6, versículo 14. Las instrucciones eran detalladas, específicas, exigían años de trabajo, perseverancia y fe inquebrantable, porque hasta entonces ni siquiera había llovido sobre la tierra. Noé aceptó la misión sin resistencia. Comenzó la construcción con manos humanas,
pero con dirección divina. Cada tabla, cada medida, cada compartimiento del arca era una respuesta silenciosa a la incredulidad del mundo que lo rodeaba. Él no solo construía madera sobre madera, erigía un altar móvil, un refugio contra el caos, una alianza de salvación en medio del colapso. Mientras la sociedad se burlaba, él martillaba. Mientras los vecinos seguían en fiestas y violencia, él obedecía. Su vida se convirtió en una predicación. El apóstol Pedro lo llama pregonero de justicia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Porque aunque sin púlpito, su fidelidad clamaba al mundo. Noé no era solo un individuo elegido. Era un padre, un esposo, un líder espiritual dentro de su casa. Su fe no lo aisló de la responsabilidad. Al contrario, fue precisamente su constancia espiritual la que preparó a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, para también entrar en el arca. La salvación que Dios planeó para Noé incluía a su familia. Eso nos revela un principio. La justicia, cuando es verdadera, se extiende en círculos. Toca a quienes están alrededor. No se contiene, contagia. Pero el tiempo se estaba agotando. El cielo, que hasta entonces había sido sostenido por el silencio de Dios, estaba a punto de abrirse. La madera del arca ya tomaba forma. Los animales comenzaban a reunirse, y el justo, con el corazón firme, esperaba la hora en que la puerta sería sellada, no por sus manos, sino por las manos de aquel que lo observaba todo desde el principio. El arca, proyecto divino de salvación y nuevo comienzo. El arca no era solo una embarcación, era un altar en movimiento, un útero de madera que cargaría en su vientre al remanente de la creación, preservando aquello que aún podía ser redimido. No surgió como idea humana, sino como revelación directa del Creador a un hombre que caminaba con él. Dios, al instruir a Noé, no solo mostró la urgencia del juicio, sino también reveló su misericordia. Génesis capítulo 6, versículo 14, marca el inicio de esta orden divina. Hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimientos en el arca, y la calafatearás con betún por dentro y por fuera. Cada detalle del arca tenía un propósito, no solo funcional, sino simbólico. La madera de gofer, resistente y duradera, apuntaba a la firmeza de la promesa. El betún, que sellaba todas las aberturas, impedía la entrada de las aguas del juicio. Una imagen clara de la protección divina sobre los que están cubiertos por su alianza. La estructura de 3 niveles, la ventana única en la parte superior y la puerta lateral muestran que el proyecto no era aleatorio. Estaba teológicamente cargado de significado. Solo una entrada, solo una salida, un único camino para la salvación. El arca, en ese contexto, se convierte en la antítesis del mundo exterior. Allá afuera, multiplicación, fuerza, sabiduría humana, poder. Aquí dentro, obediencia, silencio, preservación. Mientras la civilización seguía en ritmo acelerado hacia el abismo, Noé martillaba en silencio. Durante más de 100 años, su fe se expresó no en discursos, sino en obediencia constante. Cada tabla cortada, cada animal acomodado, era un acto de confianza absoluta. La carta a los Hebreos confirma esta postura al afirmar que, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por lo cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. La presencia de los animales tampoco fue fruto de control humano. Vinieron al encuentro del arca, atraídos por una orden invisible. Machos y hembras, limpios e inmundos, aves y reptiles. La creación respondió a la voz de quien la había formado. El mundo parecía ignorar, pero los animales reconocieron el llamado. Dios, al reunir a los seres vivos dentro del arca, estaba reconstituyendo los fundamentos de la existencia. Era un nuevo comienzo anunciado, aunque envuelto por nubes de juicio. Noé no discutió, no pidió garantías, no exigió señales más allá de la palabra recibida. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Génesis capítulo 6, versículo 22. Esta frase sella el carácter de un hombre cuya fe no se apoyaba en recompensas visibles, sino en la certeza de que Dios es fiel a lo que promete. La obediencia completa de Noé se convirtió en un divisor entre la muerte y la vida, entre la extinción y la preservación. Y entonces, cuando todo estaba preparado, el arca lista, los animales posicionados, la familia reunida, el texto bíblico describe algo singular. Fue el propio Dios quien cerró la puerta. Génesis capítulo 7, versículo 16, dice: «Y el Señor lo encerró dentro». Este detalle no es solo poético, es teológico, porque la puerta de la gracia, aunque construida por el hombre, solo puede ser cerrada por Dios. El tiempo de la advertencia había terminado. El tiempo de la espera se había agotado. El silencio del arca contrastaba con el sonido creciente del cielo, porque ahora, lo que había sido contenido desde los días de la caída, estaba a punto de romperse. Hay historias que no pueden ser leídas solo con los ojos. Necesitan ser sentidas con el alma. Y la historia del mundo antes del diluvio es una de esas. Porque, más que mostrarnos juicio, nos revela gracia. Más que denunciar la corrupción humana, nos presenta a un Dios que aún busca justos. En medio de un escenario de tinieblas, caos, gigantes y rebeliones espirituales, aún había espacio para la obediencia, aún había oportunidad para el arrepentimiento, aún había un arca siendo construida, aunque pocos prestaban atención. Cada detalle que escuchaste hasta aquí no es solo parte del pasado, es un espejo. La tierra de hoy se parece a aquella de ayer. Los hombres siguen construyendo sin Dios, levantando torres para sí mismos, sustituyendo lo sagrado por lo inmediato, ignorando la voz que llama, burlándose del justo que insiste en obedecer. Pero, así como en aquella época, el arca aún está en pie. Ya no tiene la forma de un gran barco de madera, sino de una cruz, y su puerta aún está abierta. Dios no ha cambiado. Aún observa, aún pesa los pensamientos del corazón, aún se entristece con la violencia, con la idolatría, con el desprecio por su verdad, pero también aún ofrece gracia, aún llama, aún escoge. Y si has llegado hasta aquí, quizás eso no sea casualidad. Quizás sea una vez más el toque sutil del Espíritu diciendo: entra en el arca mientras hay tiempo. Por eso, si algo tocó tu corazón, si sientes que estás lejos de la presencia de Dios, si reconoces que has andado en medio de una generación corrompida y deseas regresar, no ignores este momento. Puede ser la última invitación antes del silencio. Si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte alejado de los caminos, o si quieres iniciar hoy una nueva jornada rumbo a la salvación eterna, declara con fe y escribe aquí en los comentarios: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Esa frase, escrita con sinceridad, puede cambiar el destino de tu alma. Y si ya vives ese amor, si ya entregaste tu vida a Cristo, escribe amén en los comentarios. No es solo una palabra, es un sello de concordancia espiritual. Y cada amén ayuda a que este mensaje alcance a otras vidas que aún están fuera del arca. Comparte este mensaje con quien amas, porque cuando la verdad es revelada, necesita ser compartida. Hasta la próxima.